Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta noche. La gloria sea para el Señor. Ya finalizando estas jornadas que hemos tenido aquí, particularmente en Laja, pero bueno, gracias al Señor, estuvimos toda la semana por aquí, por Chile. Estuvimos compartiendo allí en Penco, en la iglesia de Villa Alegre. Estuvimos compartiendo la palabra también en Angol y hemos finalizado aquí esta jornada por este lugar. Así que ha sido una bendición para mí. Una vez más agradezco al Señor, agradezco a mi pastor Burdiles, a toda la congregación, a todos los hermanos por el cariño, por la atención y por la invitación. Para mí es un gusto poder tener el privilegio y el honor de compartir la palabra del Señor. No hay honor más grande que poder transmitir el mensaje eterno, el mensaje de nuestro Dios. Yo les invito a abrir sus Biblias, mis hermanos. Buen retorno. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, 30. Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. Y dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Reciba su asiento, por favor. Vamos a ver con la ayuda del Señor, porque algunas de estas doctrinas las hemos estado viendo en esta visita. De hecho, aquí va a nombrar en el versículo número 30 la justificación. Y si usted quiere repasar esos conceptos, bueno, cuando pueda estar allí en Argentina, los vamos a subir a internet. Todo lo que hemos conversado aquí acerca de la justificación, así es que ese tema simplemente lo mencionaremos, lo pasaremos por alto. Pero quiero detenerme en algunas palabras aquí que tienen justamente que ver con la doctrina de la salvación, que es lo que hemos estado compartiendo estos días, la doctrina de la salvación. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Pablo aquí nos está presentando un cuadro de la salvación, es decir, Pablo aquí lo que hace es dividir la salvación en segmentos, podríamos decirlo en 5 partes. Si le quisiéramos poner un título a este mensaje, podríamos ponerle como título los 5 pasos de la salvación, por ejemplo, porque aquí nombra 5 pasos, o los 5 momentos, o los 5 segmentos de la salvación. Podríamos ponerle varios nombres, ¿no? Pero fíjese que cuando Pablo comienza a hablar de la salvación en el versículo 29, dice: porque a los que antes conoció. ¿Cómo hemos llegado nosotros a la salvación? Hemos definido la palabra salvación como la liberación de un peligro inminente. Eso es lo que significa la palabra salvación, liberación de un peligro inminente. Ahora, dice que esta salvación llegó a nosotros, en primer lugar, como dice aquí, a los que antes conoció. Nosotros en nuestra Biblia, en nuestra versión Reina Valera, tenemos un conjunto allí de palabras: a los que antes conoció. Pero usted sabe que la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Y en griego es una sola palabra, no es un conjunto de palabras. En griego, a los que antes conoció o antes conoció, es la palabra proginosko. Es decir, que cuando uno lee la Biblia en su idioma original, esta porción, se va a encontrar con la palabra proginosko. Y proginosko es una palabra que se la puede traducir como
presciencia en algunos lugares. De hecho, vamos a compartir luego un versículo, pero ginosco, presciencia, significa conocimiento anticipado. Es decir, Dios conoce anticipadamente todas las cosas. Él lo sabe todo. Hablábamos hoy en la mañana y dábamos el ejemplo, y anoche creo que también aquí, acerca de la película Titanic, ¿no? Porque vimos alguna pequeña comparación. Y nosotros decíamos, quien ha visto la película Titanic puede pasar por una sala allí donde se está viendo la película o en la casa y decir, ah, ya sé que el Titanic se hunde. ¿Y verdad que se hunde? Sí, sabemos que si dan la película Titanic se hunde. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros podemos saber que se hunde? ¿Sabe por qué? Porque ya hemos visto la película. Dios ha visto la película de la historia de la humanidad. Él sabe efectivamente quiénes al final de los tiempos estarán en el cielo y quiénes estarán en la condenación. Ahora, no lo hace eso a Dios responsable de la salvación, de la condenación de las personas. No, sino que la salvación de Dios en el transcurso de la vida es ofrecida a toda persona. De tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que toda persona que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si una persona llega a perderse, es justamente porque voluntariamente ha rechazado el plan de salvación, es porque voluntariamente ha decidido rechazar a Jesucristo. Ahora, Dios sabe quiénes son las personas que le van a recibir, ¿verdad? Dios sabe, por ejemplo, las personas que, como decíamos recién, van a estar en la eternidad con Él y quienes no. Dios lo sabe. Así como nosotros sabemos que determinado personaje en esta película muere y determinados personajes se salvan, lo sabemos. ¿Por qué? Porque hemos visto la película. Ahora, ¿por qué algunos se salvan? ¿Por qué otros se pierden? Por las decisiones tomadas en el transcurso de la película. Esa película es la historia de la humanidad. Entonces, si una persona tomó malas decisiones, si el capitán del barco se durmió, si el marinero que tenía que estar observando hacia el horizonte estaba conversando con sus compañeros, no vio el iceberg, avisó tarde, el barco choca, la gente se muere, la culpa no es mía, que sé que el Titanic se hunde, la culpa es de los que tomaron las decisiones. Yo sé, porque ya vi la película, las decisiones equivocadas que van a tomar, pero eso no me hace a mí responsable. Los responsables son los que tomaron las decisiones. Y la Biblia siempre nos habla de la responsabilidad humana, pero no estamos hablando en este momento acerca de eso, lo hablamos en la mañana. Dios anticipadamente conoce todas las cosas. La palabra que la Biblia utiliza aquí, dijimos, es la palabra proginosco. Por favor, ponemos aquí en la pantalla Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor, ¿cómo fuimos elegidos? Elegidos según la presciencia, no presencia. La presciencia es básicamente la misma palabra, prognosis, sustantivo, prognosis. Significa elegidos según el conocimiento anticipado. O como dice allí en Romanos, elegidos según los que antes conoció. Es lo mismo, básicamente es lo mismo, la idea es la misma. ¿Qué me quiere decir esto? Elegido, que cuando yo fui elegido, Dios sabe dónde voy a estar yo en la eternidad. Dios dice, Mauricio va a estar en la eternidad. ¿Por qué Dios lo sabe? Porque anticipadamente ya conoce todo el futuro. Y Él sabe las decisiones correctas o incorrectas que yo voy a dar. Ahora, Él quiere que yo me salve. Él desea que yo me salve. Porque la Biblia dice claramente, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, la voluntad de Dios está clara, el deseo de Dios está claro, pero Dios no obliga a nadie a la salvación. Ahora, Dios lo sabe absolutamente todo, anticipadamente. Entonces dice, Mauricio es un elegido. ¿Por qué es un elegido? Porque yo dije, bueno, este sí, este no. No es así. Dios no es un Dios arbitrario. Dios no es un Dios que juega al gato. Yo aprendí que acá en Chile se dice gato. ¿Ustedes juegan al gato? ¿Quién juega al gato? Bueno, en Argentina le llamamos tatetí. Se hace el cuadrito allí, ¿cierto? Y se hace el tatetí. Ustedes le llaman gato. Bueno, bien. Estaba diciendo, ¿no?
No es que Dios hace el juego del gato o el tatetí. No es que Dios dice, tatetí, suerte para ti, tú al cielo. Tatetí, suerte para ti, tú a la... No. Dios no está jugando a la salvación. Dios ama. Y de tal manera ama que ha estado dispuesto a sacrificar a su propio Hijo. Entonces Dios, si está dispuesto a sacrificar a su Hijo por una humanidad perdida, no puede decidir anticipadamente, bueno, por el juego del gato o del tatetí, se pierde. No, porque los ama a todos. Decíamos hoy en la mañana, Dios amaba a Judas, ¿sí o no? Lo amaba. El sacrificio de Jesucristo que iba a hacer esa noche en que Judas le vendió traicioneramente, ¿el sacrificio de Jesucristo iba a ser por Judas también o no? Sin duda. Es decir, el sacrificio de Jesucristo es por toda la humanidad, por el más vil pecador. No hay persona, no hay pecador que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. Lo que pasa es que algunos no quieren recibir esa gracia de Dios. Ese es otro tema. Entonces, elegido. Dios sabe. ¿Cómo sabe Dios? Por su conocimiento anticipado, presciencia. Entonces Dios sabe, de acuerdo a su presciencia, que Alejandro va a quebrantar su corazón, va a venir al Señor en un determinado momento, y Él sabe que Alejandro va a estar en su presencia en la eternidad. No es que Dios dijo, bueno, Alejandro me cae bien y por eso va a estar. No. Y como Pedrito no me cae bien, entonces no es así. Dios quiere que todos se salven. Entonces, sé que soy un elegido. ¿Por qué? Porque la presciencia, el conocimiento anticipado de las cosas, Dios ya vio la película y sabe dónde va a estar cada uno. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Nosotros. El mensaje del Evangelio se nos va a dar a todos. Y cada uno vamos a responder, o por sí, o por no, decíamos anoche hablando de la fe. ¿Se acuerdan los que estuvieron anoche? La iglesia predica el Evangelio. La iglesia predica la palabra del Señor. La gente oye el mensaje, decíamos anoche. ¿Se acuerdan? La gente oye el mensaje. Si la gente cree en el mensaje, ¿qué pasa? Dios nos salva. Ahora, si la gente no cree al mensaje, ¿qué pasa? Siguen en la perdición porque ya están perdidos. No es que en ese momento se pierden. Todos estamos perdidos. Estábamos. Éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos íbamos a la perdición. Y Dios a todos nos ofrece el mensaje, a todos nos ofrece su amor, a todos nos ofrece la gracia. Oímos el mensaje, creemos el mensaje, Dios nos salva. Oímos el mensaje, rechazamos el mensaje, continuamos en el tobogán descendente en el cual ya íbamos. No es que Dios nos mete al tobogán de la caída, no, ya estábamos en él. Y Dios nos quiere salvar, por eso salvación es la liberación de un peligro inminente. Se termina en la cuesta del tobogán, ¿y qué está? El lago de fuego. Entonces todo ser humano se halla en esta cuesta descendente hacia la eternidad sin Dios, hacia el castigo eterno. Y Dios nos quiere salvar, por eso es la liberación de un peligro inminente. Ahora, ¿cómo sabe Dios? Dios sabe que yo soy un elegido según su conocimiento anticipado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice eso. Romanos 8:29, lo leímos recién, ahí también dice, a los que antes conoció, en la misma palabra, presciencia, conocimiento anticipado. Romanos 11, versículo 2, vamos a eso. Romanos 11, versículo 2. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Presciencia. Preconocimiento. Dios sabía anticipadamente, antes de la creación del mundo, que Israel iba a ser su pueblo. Él lo sabía, Él lo conocía anticipadamente. Él conocía anticipadamente que usted, mi hermano, mi hermana, iba a ser una persona que le iba a servir. Él lo sabe, Él lo sabía anticipadamente. Tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. Él lo sabe todo. Ahora, conocer en la Biblia, porque ahí dice, a los que antes conoció. En la Biblia la palabra conocer tiene un significado especial, no es simplemente, bueno, lo sabes, no. Tiene un significado especial. Mire, acompáñeme, Génesis capítulo 4, versículo 1. Allí mi hermana del Data, que es pariente de otro hermano,
Dice, mire lo que dice la Escritura aquí. Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? Conoció Adán a su mujer Eva. ¿Qué significa eso? Se presentaron. Hola, ¿qué tal? ¿Y usted cómo se llama? Oh, soy Eva. ¿Dónde vive? No, aquí a la vuelta. ¿Y usted? No, yo me llamo Adán y vivo aquí en este huerto. No se está refiriendo a eso. ¿Qué quiere decir con que la Biblia, cuando dice conoció? Dios dice a los que antes conoció. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. ¿Qué pasó? Se conocieron demasiado, parece, ¿no? Ajá, quiere decir algo más. ¿Qué significa? Un amor íntimo, intimidad, una relación profunda. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, bueno, etcétera, etcétera. Bien, otro pasaje más. Mateo 1:25. Mateo capítulo 1, versículo 25. ¿Qué dice? Está hablando de José y María cuando se anunció la venida o la concepción virginal del Señor. Dice que José no la conoció, a María está hablando, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La pregunta es, ¿qué? ¿José no la conocía a María? ¿Cómo ahí dice que no la conoció? ¿Qué significa eso? ¿Que no intimaron? ¿Que no tuvieron un amor, una relación? A eso se refiere. Entonces, en la Biblia la palabra conocer tiene una connotación no solamente de saber, sino de amar profundamente. Lo vimos en Génesis, lo vemos en este pasaje. Hay muchos pasajes más, no nos vamos a recorrer la Biblia con esto. Simplemente esto es una muestra para que veamos que cuando la Biblia habla de conocer, es mucho más allá de saber. Cuando la Biblia habla de conocer, se refiere a un conocer profundo, a un conocer íntimo, a un conocer de relación, a un conocer amoroso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Volviendo, por ejemplo, a Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes, ¿qué significa eso entonces? Que Dios nos amó profundamente. El conocimiento de Dios no es simplemente, bueno, yo sé que va a haber un Brian. No, lo amo a Brian. No solamente sé que va a estar, no sé, ahí Josefa. No, la amo a Josefa, la amo íntimamente, la amo de mis entrañas. La amo tanto que estoy dispuesto a sacrificar la vida de mi hijo para que sea salvo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo la Biblia? Porque en la Biblia la palabra conocer no es simplemente saber, es una relación amorosa profunda, es una relación de las entrañas, de lo más íntimo del corazón. Es más, la Biblia habla, por ejemplo, Dios le dice a la nación de Israel, no tengo anotado el pasaje aquí, a través de uno de los profetas, se inflama mi corazón de compasión por vosotros. Y algo inflamado, ¿usted ha tenido una mano inflamada? ¿Ha tenido acaso, no sé, un pie inflamado? ¿Duele o no duele? Dios dice, se inflama mi corazón de amor por mi nación. El corazón de Dios se duele al ver la condición penosa, terrible del hombre en el pecado. Se duele Dios de eso. ¿Cómo Él, un Dios que se duele, podría decir, no, pero a este lo mando para el infierno? No, Dios se duele. Dios sufre. Dios anhela nuestra salvación. Dios anhela que toda persona sea salva. Él no es un Dios arbitrario. Mira, no, pero mi hermana es una cosa extraordinaria. ¿Cómo podré? Mi hermana va a tener que predicar ella la próxima. No le di el texto y acá lo sacó, mire. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Son ciudades destruidas, ¿no? Mi corazón se conmueve. Dentro de mí se inflama toda mi compasión. Fíjese lo que dice Dios de Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Y algo inflamado duele. Absolutamente duele.
Y eso es lo que Dios pensaba de nosotros antes de la fundación del mundo. Porque aquí dice, a los que antes conoció. ¿Qué significa esto? Volvemos al otro pasaje. ¿Qué significa esto? Cuando solo en la eternidad pasada existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, que todo lo conoce, que todo lo sabe, miró hacia adelante, hacia el futuro, y vio que a usted, a mí, a una humanidad perdida. ¿Y qué le pasó en el corazón a Dios? Se dolió al ver nuestra condición de pecadores perdidos, rumbo a una eternidad en la destrucción. Y su corazón fue conmovido. Por eso dice, a los que antes conoció, no solamente supo de ellos, los amó. Los amó, sintió ardor en su corazón, sintió pasión. Esa es la idea que la Biblia quiere transmitirnos. Nuestro Dios es un Dios de amor. Por eso la Biblia dice, Dios es amor. Por supuesto que Él también tiene que dar justa sentencia sobre el pecado y sobre los que no se arrepienten. Pero Dios les ama y no quiere que vayan a la condenación. Cuando la Biblia habla del infierno, dice, el infierno que fue preparado, el lago de fuego, fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego, el infierno, la condenación, nunca Dios la creó para el ser humano. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento, a los que antes conoció. Eso se llama presciencia. Alguien preguntó una vez, ¿y cuál es la diferencia entre presciencia y omnisciencia? Porque omnisciencia decimos Dios lo sabe todo, ¿verdad? Pero en presciencia es otra palabra, no es lo mismo. Mire, yo podría ponerle este ejemplo. Dios lo sabe todo, Él es omnisciente. Por ejemplo, Él sabe cuántos granos de arena hay a la orilla del mar, ¿verdad que lo sabe? Él lo sabe. Él sabe cuántas araucarias hay en la cordillera de los Andes, ¿verdad que lo sabe? Él sabe cuántos piñones han caído en este tiempo de cada araucaria, ¿sí o no? Él lo sabe. Ahora, ¿Él hace algo para salvarlas? ¿Él hace algo por los granitos de arena a la orilla del mar para que no se los lleve la corriente? Él sabe, los tiene contados. Aún dice la Escritura, hasta los cabellos de nuestra cabeza, conmigo tiene que hacer cuentas. Él lo sabe absolutamente todo, pero no acciona de una manera especial y pasional por ello. ¿Me entiendes? Dios lo sabe. En la presciencia, Dios ama lo que conoce y se mueve en favor de ello. Esa es la diferencia entre omnisciencia y presciencia. En omnisciencia Dios lo sabe todo, pero no actúa de una manera especial por eso. En la presciencia, que es otra palabra, elegido según la presciencia de Dios, a los que antes conoció presciencia, Dios no solamente sabe, sino que actúa en amor, en favor de eso. En este caso, personas. Hay dos maneras, mis hermanos, de interpretar la presciencia. Vamos a dar una por lo menos. Podríamos decir, alguien me podría preguntar, pastor, ¿qué es la presciencia? Yo le voy a contestar de esta manera. Dios, antes de la fundación del mundo, miró por el corredor del tiempo y conoció nuestra lamentable y penosa condición a causa del pecado, lo que le motivó amorosa, profunda y misericordiosamente a elegirnos para salvarnos. Dijo, yo lo quiero salvar, yo lo quiero rescatar, porque le amo, porque no quiero que esté así, porque no quiero que esté en esa condición, porque no quiero que vaya una eternidad lejos de mí. Y sin embargo, no existía nada. No existía el cielo, no existía la tierra, no existían los ángeles, no existía el ser humano, no existía nada, y Dios ya me había conocido y me había amado. Y vio los estragos a través del tiempo que el pecado iba a hacer en mí, y dijo, le amo a Mauricio, me da pena, siento dolor, se estremece mi alma por cómo él va a estar. Por lo tanto,
voy a enviar a mi hijo para que lo rescate. Con razón el apóstol Pablo dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Un amor tremendo, mis hermanos. Un amor al cual nosotros no podemos explicar, no podemos llegar a entender, a razonar en su profundidad. Entonces, cuando la Biblia dice aquí en el versículo 29, porque a los que antes conoció, se refiere a esto, a un conocimiento desde los días de la eternidad, cuando nada existía, Dios miró hacia adelante y lo vio a usted, perdido en el pecado, hundido en la maldad, prisionero del diablo, lejos de Dios, sin esperanza, sin Dios, sin salvación, y dijo, se conmueve mi alma por él. Le amo a los que antes conoció, porque conocer en la Biblia es amar profundamente, no es solo saber. Y Dios acciona, y Dios se mueve, y Dios pone en marcha un plan. Por esta razón, el plan de salvación. Pero ¿qué más dice la Escritura? Porque a los que antes conoció, ¿qué hizo Dios? Se quedó así cruzado de brazos. ¿Qué hizo? También segunda palabra, los predestinó. ¡Ay, esta palabra! ¿Cuántos problemas ocasiona? Esta palabra, predestinar, también, cuando uno la lee allí, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra proorizo, con doble O y Z, proorizo. De la palabra proorizo es que viene la palabra horizonte, es decir, poner un rumbo, poner una meta, poner un objetivo, poner allí un blanco y dirigirse hacia él. Es decir, la salvación, mis hermanos, tiene un objetivo claro, un objetivo definido. Algunas personas afirman erróneamente, algunos predicadores afirman erróneamente, la predestinación significa que todo está anticipado. Es decir, que todo ya está demarcado o determinado desde antes. Eso entienden algunos por predestinación. Eso no es la predestinación. Algunos dicen, ya está todo determinado. Y si me voy a perder, bueno, me perderé, no estaré predestinado. Y si me voy a salvar, me salvaré porque ya está todo predestinado. Eso, mis hermanos, se llama fatalismo. No se llama predestinación, se llama fatalismo. Hay personas que dicen, bueno, si me pierdo es porque Dios lo ha predeterminado. Él me predestinó para eso. Y si me salvo es porque Dios me predestinó para eso. Pero eso no significa la palabra predestinación. Eso es un fatalismo. Eso es una posición cómoda en la cual decir, bueno, si estoy predestinado para salvarme, bueno, que me salve. Pero la Biblia me llama a creer. Pero la Biblia me llama a arrepentirme. Y Dios no lo va a hacer por mí. Es decir, ¿Dios se puede arrepentir por mí? De ninguna manera. Dios llama al hombre, Dios llama al ser humano, arrepiéntete, arrepentíos y creed al Evangelio, dice la Biblia. Y Dios no lo va a hacer por usted. Así es que aunque usted piense y aunque usted crea equivocadamente, porque tal vez escuchó a alguien que da mala información y dice, ya está todo predeterminado, quiero decirle que no es así. Nuestro Dios es un Dios soberano, no hay duda. Nuestro Dios es un Dios soberano, Él hace cuanto quiere, no hay duda, pero siempre consecuente con su propio carácter. Por ejemplo, ¿Dios puede hacer todo lo que quiere? Sí, siempre y cuando eso sea de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Dios puede hacer, por ejemplo, que en este momento, no sé, las personas se dividan la mitad del cuerpo y la mitad salga caminando para un lado, como en los monitos de la tele, y la otra mitad para el otro. ¿Podría hacerlo? Sí. ¿Por qué no lo hace? Porque no es su propósito ni es su voluntad. Sencillo. Un filósofo preguntó, si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer una piedra tan grande y tan pesada que Él mismo no la pueda levantar? Alguien le respondió, Dios no es tan tonto para hacer eso. Él podría hacer una piedra pesada, pero ¿para qué la quiere hacer? ¿Para darle el gusto a un filósofo con sus preguntas tontas? No lo va a hacer, no, porque Él hace las cosas conforme a su carácter.
Conforme a sus propósitos. Por eso dice el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, lo que Él quiere hacer. Y eso está determinado por su carácter. Dios no hace cualquier tontería. Entonces, en la predestinación, no es que Dios, mis hermanos, ha marcado, así como el tal de ti, otra vez, como el gato, el juego del gato. ¿Quién se va para un lado, quién se va para el otro? No. Dios llama y el hombre debe responder. A través de uno de los profetas, el Señor le reclama a la nación de Israel: ¿por qué cuando yo llamé ninguno respondió? ¿Por qué? ¿Acaso Dios nos llama en serio? ¿Acaso Dios nos llama de verdad? ¿Acaso Dios está jugando al Evangelio? ¿Acaso Dios está jugando a los perdidos y a los salvados? No. Algunos dicen, bueno, es que hay un llamamiento eficaz de Dios y un llamamiento no eficaz. Es decir, Dios a veces llama a la persona y como la persona no era uno de los elegidos o la persona no estaba predestinada, por eso no vino, aunque Dios lo llamó. No, Dios no hace eso. Cuando Dios llama a una persona es porque le ama y porque quiere salvarla. Cuando Dios llama a una persona, mire, Dios podría haberle llamado a usted una sola vez en la vida y Dios lo llamó de verdad. Él no jugaba, Él no hablaba en broma. Puede ser que usted escuche el Evangelio una sola vez en su vida, pero Dios le está hablando en serio, no está jugando a los salvados y a los perdidos. Dios llama de verdad para salvar. Para eso envió a su Hijo, para salvar, para buscar y salvar a los que se había perdido. Dios no juega, no está jugando a la salvación. Así es que, mis hermanos, cuando la palabra de Dios utiliza la palabra predestinó, predestinar significa, dijimos, poner un horizonte, una meta, un objetivo. Dijimos recién, a los que antes conoció, presciencia. Dios antes de la fundación del mundo miró hacia adelante y ¿qué vio? Me vio a mí. ¿Cómo me vio? Perdido, en pecado, arruinado, deshecho, en esclavitud, en la inmundicia. Así estaba yo. ¿Qué dice Dios? Le amo. Por lo tanto, le iré a buscar a través de mi Hijo. Y cuando le encuentre, quiero que Él ya no tenga más esa imagen, esa condición, sino que lo quiero restaurar. Eso tiene que ver la palabra predestinar. Es formar de nuevo a Jesucristo en este vaso de barro roto, deshecho, desfigurado. Porque fíjese lo que dice. Porque a los que antes conoció también, ¿qué hizo? Se fijó una meta, los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme. La palabra conforme es darle forma. Yo cuando la hermana va a hacer un quequito y utiliza un molde de forma de corazón, pone más allí, lo hornea. Cuando ya está listo, saca el molde. ¿Y cómo quedó el quequito? ¿Con qué forma? Con la forma del molde. El quequito quedó con la forma del molde. Lo que Dios está diciendo, yo lo voy a encontrar a Mauricio, una masa informe, hundido, desfigurado en el pecado, todo roto, todo dañado, todo estropeado, sucio, maloliente. Pero voy a poner el molde de mi Hijo, voy a tratar con Él y cuando yo retire ese molde, Él va a ser como mi Hijo, va a tener la imagen de Jesucristo. El hombre es una persona, es un ser caído, arruinado, desfigurado por el pecado. Pero cuando Dios empieza a trabajar con nosotros, ¿qué empieza a formar en nosotros? A Jesucristo. Por eso decíamos hoy en Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la estatura de la plenitud de Cristo. Dios se ha propuesto recuperar la imagen de Jesucristo en nosotros. Cuando Dios hizo al hombre, ¿a imagen de quién lo hizo? A imagen de Dios lo creó, dice.
Pero el hombre en el pecado ha perdido esa imagen. Ahora, en Jesucristo, Él está formando de nuevo esa imagen para que pensemos como Cristo. Por eso la Biblia dice, tenemos la mente de Cristo. Vestidos del Señor Jesucristo, andad en Él. No sé si usted me está entendiendo. Dios está formando a Jesucristo en usted. La forma que yo tenía en el pecado no es la forma que Dios quiere para mi vida. Él está formando una nueva criatura, está formando una nueva persona, está formando una nueva imagen. Cuando Él retire el molde, yo voy a ser como Jesucristo. Como está escrito, nos despertaremos un día a su semejanza. Cuando Él termine de trabajar conmigo, yo seré como Él. Gloria al Señor por ello. Dígale al que está al lado, Dios está trabajando conmigo. Me está moldeando a su imagen. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es predestinación. Fíjese, lo dice clarito. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, conforme al molde de su Hijo. Conforme al molde de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito de muchos hermanos. Es decir, Él dice, estoy trabajando con Mauricio, ¿qué imagen va a tener? La mía. Ahora estoy trabajando con Jimena, ¿qué imagen va a tener? La mía. Ahora estoy trabajando con Natanael, ¿qué imagen va a tener? La mía. Él es el molde, Él es el primogénito, Él es la matriz. Y a base de esa matriz va haciendo distintos, con distintas masas, va trabajando para que todos nos parezcamos a nuestro Señor. Eso es predestinación. Dios trabaja para que recuperemos la imagen caída, mis hermanos, para que volvamos a parecernos a Jesucristo. Mire lo que dice la Escritura. Bueno, en este dice predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mire lo que dice Efesios 1:5. Nos habla de la predestinación. Efesios 1:5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinados. Se fijó una meta, un propósito, un horizonte. Eso significa la palabra. Horizonte, meta. Habiéndonos predestinado, ¿para qué? ¿Para el cielo? ¿Para el infierno, como dicen algunos? No, es que ya está predestinado. No, está hablando de eso. ¿Para qué me predestinó? ¿Para qué lo predestinó? ¿Para qué? Porque usted, hijo de quién era sin Cristo. ¿De quién era hijo? Dígale al que está al lado, tú eras hijo del diablo. Eras. Eso enseña la Biblia. No nos gusta, pero eso enseña la Biblia. En el Evangelio de Juan dice que nosotros llegamos a ser hijos de Dios en el capítulo 1. Cuando hemos creído, cuando hemos recibido, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, solo a ellos, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, antes que yo recibiera a Cristo, ¿era hijo de Dios? No lo era. ¿De quién era hijo entonces? Le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Pablo dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos hijos de Dios antes, pero ahora Él se propuso, nos predestinó, no solamente para trabajar con nosotros y formarnos a la imagen, al molde de Jesucristo, sino que también para que seamos sus hijos. Jesucristo, ¿quién es en relación al Padre? Su Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios, y Dios quiere hacer de cada uno de nosotros hijos suyos. Por eso Él es el primogénito, Él es el molde, y nosotros también vamos a ser conformados a su imagen. Eso es predestinación. Él nos adoptó. Fuimos predestinados para adoptarnos hijos suyos, por medio, justamente, ahí está el molde, por medio de Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Porque yo lo merecía, usted lo merecía. ¿Por qué lo hizo? Según el puro afecto de su voluntad. Él no tenía la obligación de salvarlo a usted. Él no tiene la obligación de salvar a él. Él no tiene la obligación de salvar a nadie. Por el puro afecto de su voluntad. Por eso la salvación es por gracia.
Nadie puede ganarse la salvación. Nadie puede, mis hermanos, por sus méritos humanos alcanzar la salvación. Nadie puede. Mire lo que dice Efesios 1:11, el mismo capítulo, versículo 11. Dice, en él, en Jesucristo, quiere decir, a su mismo tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué? Predestinados para el cielo, dice ahí. Es que otros fueron predestinados para el infierno. No está hablando de eso. Habiendo sido predestinados conforme, otra vez, con la forma, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados para tener una herencia, para ser conformados a Jesucristo. La Biblia es clara. La Biblia, mis hermanos, nunca utiliza la palabra predestinar para los impíos. Hay iglesias que enseñan esto. Dios predestinó a algunos para el cielo, otros los predestinó para que se pierdan. No, la Biblia cada vez que habla de predestinar se refiere a creyentes, se refiere a hijos de Dios, se refiere a los que recibieron el mensaje del Evangelio. Con ellos va a trabajar, y la imagen perdida, la imagen que estaba arruinada, la imagen en el pecado, Él la quiere restaurar para que cuando termine de trabajar conmigo yo me parezca a Jesucristo. Y usted se parezca a Jesucristo. Dios no ha terminado conmigo. Dios todavía no ha terminado con usted hasta que Jesucristo sea formado en vosotros, le dice Pablo a los Gálatas. Hijitos, que por vosotros vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Jesucristo sea, ¿qué? Formado en vosotros. Dios está formando a Jesucristo en usted. Usted y yo, ¿sabe por qué somos llamados cristianos? ¿Sabe usted por qué se llama cristiano? La palabra cristiano fue utilizada como burla para los creyentes, significaba un cristito. La gente veía a estos convertidos, a estos creyentes, y le decía, mirá, parece un cristito más. Gloria al Señor. ¿Cuántos aquí son cristianos? ¿Cuántos aquí son cristianos? Son un cristito aquí en Laja. La gente los reconoce como una persona que está siendo moldeada a la imagen y al carácter de Jesucristo. Eso es predestinación, mis hermanos. Es el propósito que Dios está teniendo con nosotros en esta vida como creyentes. Él quiere que la gente a mí en Bahía Blanca me diga, ahí va una imagen de Jesucristo, ahí va alguien que se parece a Jesucristo. La gente tiene que ver en usted, mi hermano, en usted, mi hermana. Tiene que ver y decir, ahí va una persona que se parece a Jesucristo. Eso significó la palabra cristiana. Aquí en Chile sé que usan canuto, ¿verdad? Lo usan a modo de insulto. La palabra cristiano fue utilizada a modo de insulto. En vez de decirle canuto, le decían cristiano. ¿Por qué? Porque es otro cristito más. Gloria a Dios. Si el mundo nos reconoce como la imagen de Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo a sus seguidores? Vosotros también sois la luz del mundo. Jesucristo es la sal de la tierra, ¿verdad? Pero también la iglesia, sus seguidores son la sal de la tierra. Debemos alumbrar y debemos dar sabor a esta sociedad, mis hermanos, porque Jesucristo se manifiesta a través de nuestras vidas, en su trabajo, en su hogar, en su barrio, en su escuela, en su fábrica. Usted es la imagen de Jesucristo en esta tierra. Eso es la predestinación. Dios le amó a usted, le conoció antes de la fundación del mundo, lo vio en la condición miserable que iba a estar, le amó, fue conmovido por usted y dijo y se propuso en su corazón, yo le voy a devolver la imagen de Jesucristo. El pecado lo arruinó, el pecado lo va a arruinar, Satanás lo va a tener como esclavo, pero yo le voy a devolver dignidad. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios está haciendo, mis hermanos. Cuando se entiende mal la palabra predestinación, la hacemos sinónimo de que todo está escrito. Y bueno, ¿qué va a hacer? Me pasó un auto por encima porque está escrito. No, le pasó un auto por encima porque usted cruzó con el semáforo en rojo.
Le pasó por su responsabilidad, le pasó eso, o por su falta de responsabilidad. Bendito sea el Señor. Allí en Romanos, volviendo al texto de Romanos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el molde original, la matriz quiere decir, ¿no? Entre muchos hermanos. Él va a terminar de trabajar y se van a aparecer todos, van a recuperar la imagen. Versículo 30, y a los que predestinó. Entonces el primer paso sería a los que antes conoció, presciencia, conocimiento anticipado del amor. Segundo paso de la salvación, los predestinó, se fijó una meta, un horizonte, un objetivo, que recuperen la imagen de mi Hijo, la imagen que han perdido, quiero que la recuperen. Tercer paso de la salvación, versículo 30, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Llamó. En un momento, Dios utilizó a alguien por allí, y usted y yo escuchamos el mensaje del Evangelio. Y el Espíritu Santo nos estaba llamando. Y Dios ya nos conocía, ya nos amaba, ya se había dolido por nosotros. Y vino la palabra de Dios, y vino el mensaje del Evangelio. Y como decíamos anoche, habiendo oído el mensaje, creímos en el mensaje. ¿Y qué hizo Dios? Nos selló, nos salvó. ¿Se da cuenta? Cuando oímos el mensaje del Evangelio es la tercera fase del plan de salvación. Oímos, escuchamos, creemos, Dios nos salva. Y dice, a estos también llamó. Hoy hablábamos cuando la Biblia dice, porque muchos son llamados, pocos los elegidos. Y dijimos que es un juego de palabras. ¿Se acuerdan los que estuvieron en la mañana? Es como que si yo me pusiera allá afuera de la iglesia y comenzara a gritar, vecinos, todos los habitantes de Laja, vengan esta noche al culto, que el Señor nos quiere salvar. Vengan, por favor, urgente, el Señor nos quiere salvar. La pregunta sería, ¿cuántos fueron invitados? Todos. ¿Pero cuántos vinieron? Solo pocos. Ah, ¿pero de quién fue la culpa? De cada uno. Si no creyó, no creyó. Pero Dios invita en serio. Cuando Él dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, ¿usted piensa que Él lo dice en broma? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, ¿usted piensa que Él lo dice en broma? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿usted piensa que Él lo dice en broma? No. Y al que cree, Él lo hace. Y he creído en Él. Y usted ha creído en Él. Y hemos sido salvados. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué nos llama el Espíritu Santo de la promesa? Porque en el Antiguo Testamento decía del nuevo pacto, he aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y este es el nuevo pacto que haré. Pondré mis leyes en su mente, la grabaré en la tabla de su corazón y pondré mi espíritu en vosotros y me seréis hijos. Porque éramos hijos. Me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Es lo que Dios quería hacer. Estaba anunciado, estaba ya dicho esto. Hemos oído el mensaje del Evangelio, hemos escuchado la voz del Señor, como tal vez como el carcelero de Filipo, decíamos anoche, preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta fue clara, cree solamente. Cree en el Señor Jesucristo, nada más. Tienes que creer al mensaje. Cuando escuchaste el mensaje del Evangelio tienes que creerlo y Dios te salva. Cuando crees en el mensaje, Él hace la obra, créele a Él. Bienaventurado el que no vio y creyó, dice la Escritura. No le pidas un milagro, porque tienes que creer en su palabra. Le preguntó a un discípulo, Señor, ¿cuál es la obra de Dios? Y el Señor le respondió, la obra de Dios es que creáis en el Hijo de Dios. Eso es lo único que usted tiene que hacer, creer en Él y Él le va a salvar, creer en Él y Él le va a restaurar, creer en Él y Él le
va a sellar con el Espíritu Santo, creer en Él y Él lo va a llenar de vida abundante, creer en Él y Él lo va a pasar de muerte a vida, creer en Él y Él le va a dar una nueva forma para que cuando Dios termine de trabajar con usted, usted se parezca al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios está haciendo. En cada joven, en cada señorita, en cada niño, en cada familia, en cada hombre, en cada mujer, es lo que Dios está haciendo. Fíjese que el proceso es gradual. Dios no lo deja, bueno, a este lo conocí, a Pedrito lo conocí, pero bueno, a él no lo predestiné nada. No, porque a los que conoció, a eso los predestinó, y a los que predestinó, a eso los llamó. Son los mismos. Y Dios los ama a todos. Él quisiera que todos estuvieran acá, ¿sí o no? A todos. Y por todos murió Cristo. Es decir, en el camino, pucha, ¿dónde está el que había predestinado porque no llegó al llamamiento? No, Él sigue trabajando, Él quiere hacer la obra completa en cada uno de nosotros. Confiemos en Él, Él nos ama. Desde antes de la fundación del mundo nos ama. Dice la Escritura que nuestros nombres están escritos en los cielos desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabe, Él nos conoce, se dolía por nuestra situación, por eso envió a su Hijo. Y cuando oímos el mensaje del Evangelio, Él ya estaba trabajando en nosotros y sigue trabajando en nosotros para que nos parezcamos a Él, para que recuperemos la imagen de Dios. Y a los que llamó, a estos también justificó, ya dijimos. ¿Hay alguno justo aquí en esta noche? ¿Hay alguno que ha sido perdonado de sus pecados? ¿Hay alguno que por la fe ha hecho este intercambio en la cruz del Calvario? El inocente me pasa su ropa y el culpable le pasa su pecado. Mi pecado es condenado en él y yo salgo absuelto. Eso es justificación. Él lo hace, son los mismos. Dios no termina a mitad de camino. Aquel, dice a los filipenses, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios empezó a trabajar en usted, Dios no lo va a dejar a mitad de camino, créale, confíe en Él. Gloria al Señor. No se piense usted que está escuchando este mensaje aquí y usted diga, no, pero tal vez no es para mí. Sí, para usted es. Dios ya está trabajando en usted y Él no lo dejará. No te dejaré ni te desampararé. ¿Hasta qué? Hasta que acabe toda la obra que me he propuesto hacer en ti. Déjame trabajar, créeme. Crea mi palabra. Es lo que Dios está haciendo, mis hermanos. Para ir finalizando. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Usted dirá, pastor, pero yo no me veo de gloria. Y yo le digo, espere un ratito. Cuando nuestros cuerpos sean transformados y esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, porque aquí vienen las nubes y sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo dice, nosotros los que estemos vivos seremos transformados. El cuerpo que Él tuvo y que tiene luego de su resurrección será el cuerpo suyo. Ahí no dolerá la espalda, gloria a Dios, no dolerán las muelas, allí no dolerá la columna. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Su cuerpo será transformado a un cuerpo de gloria. A los mismos que amó y los conoció anticipadamente, se propuso devolverles la forma de Jesucristo, tratar con ellos hasta que sean semejantes a Jesucristo. A esos mismos los llamó. Vino la voz del Evangelio. Creímos en Él. Estamos aquí. Al creer, Él perdonó nuestros pecados, nos justificó, mis hermanos. Y hoy somos justos delante de Dios porque hemos creído en el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con estos mismos que hoy estamos aquí, el Señor dice, yo le voy a dar un cuerpo incorruptible de gloria. Bendito sea el Señor. En estos 5 pasos, mis hermanos, tenemos el plan de salvación para usted y para mí. Pero tal vez
Hay alguien aquí en esta noche que todavía no lo había entendido. Y tal vez en esta noche dice, yo quiero ser uno de ellos. Hay alguien aquí en esta noche que quiera decir, yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero tener esta seguridad. Hay alguien aquí, puede levantar su mano. Simplemente allí donde esté quiero orar por usted, nada más. Hay alguien aquí en esta noche por quien yo pueda orar.